Hace los Deportes de Madrid, estamos hablando del año 1971, del 5 de noviembre. Era la primera vez que el público podía ver a un campeón más allá del charco, ¿no? Un campeón que venía con una aureola de buen púgil, pero no había televisión, o sea, en internet, ni nada. O sea, la gente decía, este es muy bueno, ha ganado a Teo Cruz, es el campeón mundial, o sea, que es indiscutiblemente un gran campeón, pero nosotros siempre pensábamos que Pedro Carrasco, que era una maravilla de boxeador, que Dios le tenga la gloria, por cierto, que era simpaticísimo el bueno de Pedro Carrasco, llevaba una racha increíble de victorias, era campeón de Europa, era una verdadera estrella en España, se dio cita el todo Madrid representando a toda España, pero hay amigo. Cuando empezó la pelea y vimos a Armando Ramos, que, para que el público se haga una idea, tenía unas espaldas, o sea, el peso ligero son 61 kilos, ¿no? Tenía unas espaldas de peso welter, es decir, de casi 67, parecía el doble que Pedro Carrasco, y luego unas piernitas de peso pluma, que decían que era la maravilla, es decir, que se movía como muy rápido, y luego cuando te pegaba, te daba la del pulpo, el bueno de Armando Mando Ramos, que era un boxeador además jovencísimo, había sido campeón del mundo. Y como desgraciadamente les pasa a muchos en este deporte, luego no supo asimilarlo, fue por mal camino, el tema de las drogas, el alcohol, que curiosamente ha muerto, como hemos comentado, hace pocas fechas, con 59 años, pero en los últimos años se dedicó a explicar a los chavales lo que no había que hacer, es decir, lo que había hecho él, que era hacer todo lo contrario. Pero si te parece, yo creo que recordamos un poco esa pelea, porque me da pena que no hubiera índices de audiencia, ¿no?, en aquella época para saberlo. Pero bueno, te puedo garantizar que eran los periódicos, todo el mundo pendiente. Y fue curioso porque ganó Pedro Carrasco de una manera que lo permite el reglamento, por descalificación de Mando Ramos. En el 12º asalto el árbitro era un nigeriano, se llama Odubote, que era nuestro ídolo, evidentemente, porque, claro, Mando Ramos, la verdad que dio una clase magistral. Se quedó Pedro Carrasco realmente. Decía a veces Nadal de Federer que el problema de enfrentarte a Federer es que te quedas como mirándolo, de lo bien que juega, ¿no? Bueno, pues esto le debió pasar al bueno de Pedro Carrasco, que era un tipo valiente, que lo dio absolutamente todo. Y es verdad también, en honor a la verdad, que la pelea a la americana que protagonizaba Mando Ramos, pues en más de una ocasión se le fueron las manos al sur de la frontera, en fin, que era la típica pelea a la americana, y el árbitro, pues bueno, pues la verdad que nos echó una mano. Eso sí, el Consejo Mundial de Boxeo inmediatamente obligó a hacer una revancha en Los Ángeles, y ahí, curiosamente, ya lo menospreció el bueno de Mando Ramos, porque claro, si aquí le había dado un repaso increíble, en Los Ángeles dijo, a este me lo como crudo, a este españolito. Y sin embargo, ahí fue Pedro Carrasco el que probablemente mereció, o sea, lo que no mereció en Madrid, sí que lo mereció luego en Los Ángeles, pero ¿no? Interpreto que perdió por puntos Pedro Carrasco en 15 asaltos, en los que terminó muchísimo mejor que Mando Ramos, que era un kinky, que se dedicaba ya a la Dolce Vita. Era un boxeador, para que te hagas una idea. Dentro del peso ligero, por aquel entonces estaba Ismael Laguna, un púgil panameño buenísimo. Bueno, después Ken Buchanan, un escocés al que ganó Miguel Velázquez, que fue gran rival también de Pedro Carrasco, y al que destronó, el que luego fue el gran campeón de los ligeros, que los barrió a todos, Roberto Durán Mano de Piedra. Bueno, hay que decir que estamos hablando de tres superclases: Pedro Carrasco, Perico Fernández. Estos dos fueron campeones del mundo. Así y es. Luego hablaremos de Poli Díaz, que no fue campeón del mundo, que se jugó el campeonato del mundo en un combate también mítico, que fue muy seguido. Yo creo que fue quizás el último combate con gran seguimiento en España. Y de ese sí que hay audiencias. Y además estabas tú. Sí, yo tuve la fortuna de contarlo para todo el mundo y de vivirlo, que casi fue más bonito todavía. Luego vamos con ese, pero antes hay otro combate también mítico, del que se habló mucho también en España en esa época, entre Perico Fernández y Sansak Mansurin, que era un gran campeón tailandés, aunque tú me comentabas fuera de antena que, no despectivamente, porque Pedro no iba por esa vía, ¿no?, sino porque él generalizaba, Perico Fernández llamaba el chino. Sí, y además fue curioso, porque bueno, la diferencia más importante de los tres boxeadores de los que vamos a hablar, uno es Pedro Carrasco, que ya hemos hablado, y luego nos queda Poli,
es que Perico Fernández era el más pegador de los tres. Yo creo que probablemente haya sido el boxeador español con una pegada más explosiva. Era tremendo. He visto knockouts de Perico Fernández contra Joao Enrique, cuando noqueó aquí en Madrid a Alfonso Redondo, los gritos de dolor, cómo se retorcía el bueno de Alfonso Redondo cuando Perico Fernández te clavaba. Porque es que no te pegaba, te clavaba una mano. Era una cosa increíble. Fue campeón mundial del peso superligero. Había también derrotado a otro gran boxeador español que para noquearlo era prácticamente imposible, Tony Martí Ortiz, un boxeador cordobés. Y de repente se encontró con la posibilidad de viajar al extranjero, a China, que era Tailandia en este caso, Bangkok, donde le esperaba un campeón, como era Sansak Mansurin, que procedía de la lucha Thai, que también con unas espaldas tremendas, una forma de comportarse en el cuadrilátero que los que le pudimos ver intimidaba, ¿no?, con unos siempre hacia adelante. Perico le pegó más palos en los primeros rounds a Sansak Mansurin que en su vida. Por eso he comentado la pegada que tenía Perico. Bueno, pues el chino como decía el bueno de Perico, cerraba así los ojos, se comió con patatas fritas todo lo que le lanzaba el maño y empezó con la suya, y Perico, que de repente, ¿qué pasa aquí? Que no puedo respirar, y él decía, la calor, que me ahogo, es que aquí... Y luego resulta que, como decimos, hombre, que hablamos para la gente que le gusta el boxeo es una gente inteligente. Hay que decir que luego ya con el tiempo, igual que se hablaba del general Invierno, ¿no?, como el aliado de Rusia en cualquier guerra, pues la calor, la humedad, el calor, como decía el bueno de Perico, es verdad. Luego han ido boxeadores a pelear ahí a Bangkok y dicen que es insufrible. Me acuerdo de una anécdota que me contó Campanario, un boxeador de Utrera, que hizo también un mundial, que fue desde el coche de Utrera, cuidado, o sea, que estamos hablando de un sitio que hace calor, no estamos hablando del norte. Se tuvo que cambiar en el coche con el aire acondicionado, ir rápido como hacia el ring, porque es que se ahogaba. Y entonces creo que es bueno también ahora a los aficionados darle más valor a aquellas excusas, ¿no?, que a muchos les sonó de Perico, como diciendo, bueno, no había ido muy bien preparado, que es posible, porque Perico también luego con el gimnasio estaba peleado. Sí, tenía una cierta riña. La calor, parafraseando a Perico Fernández, influiría desde luego, pero hay que resaltar que Sansak Mansurin fue, efectivamente, antes 10 veces campeón del 10 veces campeón del mundo, que eso no... Que algo haría también el chino, algo colaboraría el chino a que Perico Fernández saliera compuesto y sin novia de aquel combate, ¿no? Así es, era un campeón muy fuerte, sobre todo, muy fuerte, y bueno, la prueba de ello es que ser campeón del mundo pues es bastante complicado, y lo fue en 10 ocasiones. Y de Perico Fernández, primero don Pedro Carrasco, que Dios tenga en su gloria. Sí, es verdad. Después, es que además Pedro Carrasco, perdona, es que era más majo que ni que las pesetas. Qué maravilla. Perico es distinto, ¿no? También es muy simpático, te ríes mucho con él, pinta, eso es que es bastante artista, canta muy bien, pinta cuadros. Y vive de eso ahora. Un día me acuerdo, le compramos un cuadro y tal, que era como un toro muy bonito, porque pinta muy bien. Y entonces estaba él, pero que estaba como era un esbozo, porque estaba el toro, pero como sin terminar, ¿no? Y para lo que habéis pagado ya, o sea, ya estábamos bien con lo... de Pedro Carrasco a Perico Fernández y de Perico Fernández a Poli Díaz, que probablemente haya sido el último superclase del boxeo español, y tú fuiste, además, privilegiado testigo de ese combate con Pernell Whitaker, sí, señor. Pernell Whitaker, que ese sí que era, demás, no sé cómo sería Sansak Mansurin, pero esto es el boxeo moderno. Este era un diablo. Sí, era el entrenador que él tenía hablaba de Whitaker como un general. O sea, porque sabía estrategia, táctica, sabía dónde tenía que golpear, cuándo acelerar, en fin, la verdad que había sido oro olímpico, más de 200 victorias como amateur, era campeón. Además me acuerdo un poco, esto que estoy diciendo, lo estoy viendo ahora, la verdad, porque era una rueda de prensa. Poli ya no llegó al 100%, llegó muy alto de peso, demasiado, muchísimos kilos para la pelea, es decir, no se había cuidado para aquel enfrentamiento. Tú lo vivías. Hay que insistir en que tú estabas
allí. Bueno, yo iba a correr con él por las mañanas. Claro, y viste el combate pues en primera persona con Poli y con Ricardo Sánchez Atocha, Bueno, que era la persona que le llevaba, ¿no? Exacto, Ricardo Sánchez Atocha, que era el que estaba en su esquina. Nosotros hicimos el combate para Telecinco, con mi compañero Xavier Azpitarte, éramos los dos. La verdad que fue una experiencia inolvidable.